Dijimos, mira, qué ocurrentes, fíjate. Y resulta que era verdad, que nos ha dado 5 días para saber cómo se vive sin él, y como ha visto que el PSOE no puede vivir sin él, ha concluido que toda la sociedad no puede vivir sin él. Si esto es un comportamiento responsable por parte de un presidente del gobierno, que venga Dios y lo vea. Pilar Velasco, Pedro García Cuartango. Mira, veo absolutamente lógico la noticia que acabáis de avanzar, Antonio, de que el presidente del Gobierno le haya hablado al Consejo de Ministros, porque qué menos. Todos los ministros y ministras que estaban en esa sala, por lo que sabemos hasta ahora, han pasado la última semana, los últimos 5 días, sin saber si iban a continuar en el Gobierno, si iban a estar en funciones, si el presidente iba a seguir, y el estrés emocional y político de esos ministros ha sido prácticamente el de cualquiera que lo haya visto desde fuera. Sabemos que se enteraron incluso escuchando el comunicado de Pedro Sánchez, entonces entiendo que haya querido dar un discurso explicando a su gobierno qué ha pasado. Yo sigo pensando también que falta letra en la explicación de la ruptura emocional de la carta y el lanzamiento de un programa de gobierno que es el resultado de estos 5 días de reflexión. Falta letra Pero Pilar tampoco puede ofrecer un programa de gobierno que lo ha decidido él sola en casa. Tendrá que hablar con el resto, es que la decisión la ha tomado solo. Lo sé, Antonio, pero entre una ruptura emocional, dimito o no dimito, en un contexto de extrema polarización, al tengo un plan de gobierno, creo que sigue faltando un poquito de letra pequeña. Sobre todo por lo siguiente, porque tú solo no puedes. Si estás hablando de polarización, tendrás que sentar en la mesa a tu contrario. Tienes que tender una mano al PP, porque en la polarización tienen que ceder todas las partes. Y si no, es difícil de creer ese plan de antipolarización. 2 puntos más. ¿La legislatura sale más fuerte o más débil? Yo creo que la legislatura sale más fuerte porque hemos descartado que haya elecciones anticipadas y hemos escuchado a los socios de gobierno, según anunciaba Sánchez que podía irse, decir que querían continuar. Y el PSOE sí, el PSOE ha visto que igual el relevo tienen que ir pensándolo o debatiéndolo de alguna manera. Pedro García Cuartango, Javier Pérez Royo. Yo creo que todo sigue igual, que la situación vuelva a ser como era hace una semana. Sánchez compareció ayer y durante los primeros minutos de su intervención pensábamos que iba a anunciar su dimisión y sin embargo dijo que se queda. Pero rosa en una democracia. Pilar. Sí, lo comparto absolutamente. Es verdad que deja abierta, o lo hemos entendido así, la posibilidad de una regulación de medios, que en esto a unos y otros hay que decirles los gobiernos que saquen sus manos siempre de los medios de comunicación, porque la pulsión es controlar la información y ya ocurre de manera natural entre la política y los medios, esa pulsión de controlar las informaciones. Lo que hacen muchas veces es presionar y nuestro trabajo es resistir. Pero dicho esto, fíjate, en la letra pequeña también decía Sánchez, webs, ¿quién las financia? El problema es la polarización y que evite que abramos debates que son fundamentales para la calidad de la democracia en España y en Europa. El Reglamento Europeo de Medios, que se debate en Europa, obliga o va a obligar a los medios de comunicación a que publiquen sus accionariados. Y esto es un debate en Europa que afecta a todos los países, con presidentes conservadores y socialdemócratas, ¿no? Entonces, lo que digo es, hay un debate sobre los bulos, hay un debate sobre la desinformación y lo que me temo es que como Feijóo lo va a colocar en el viva la libertad de prensa, el gobierno quiere cargársela, eso va a evitar que podamos tener debates serios sobre el límite entre quienes trabajamos bien y quienes construyen bulos. Voy con vosotros enseguida. Solamente una cuestión. Bea Zamorano, Yolanda Díaz en la cafetera, esta mañana la vicepresidenta, varios mensajes también al gobierno le ha dicho algo hay que hacer. Algún recadito le ha mandado, ella quiere pasar ya a la acción, ha pasado el tiempo, decía Yolanda Díaz, de reflexión y ahora toca el de la política. Aprovechemos este punto y aparte, mensaje de la vicepresidenta hoy en la cafetera, pide desdramatizar. Hay que una operación de ese calibre, ¿no? Entonces, yo creo que de aquí al otoño vamos a tener el Consejo General del Poder Judicial tal como lo tenemos. María Jesús Montero, que sigue ahora mismo con los medios de comunicación hablando de este tema. Se intenta justamente esto, el que realmente podamos delimitar bien esos perímetros en los que el derecho a la libertad de expresión no sea, como ha dicho el presidente en estos días, el derecho a la difamación, que entendamos que el derecho a tener una justicia gratuita, una justicia que lo sea tal para el conjunto de los ciudadanos, requiere
que la mayoría social, la mayoría que se expresa en las urnas, tenga también su reflejo dentro de los órganos de gobierno de los jueces y, en definitiva, que seamos capaces de acompañar, bueno, pues debates que son muy profundos y que, como decía el presidente esta mañana, creo, no vamos ni siquiera a lo largo de la legislatura a tener todas las respuestas, pero nos conformamos con ir anticipando algunas, avanzando algunas y ojalá al final también haya lo que yo espero, un reproche social de la mayoría de la población, como ha ocurrido con otros tipos de violencia, que permitan justamente que cuando esto ocurre encuentre ese reproche de los ciudadanos, no se le dé eco, no se les rían las gracias a estas cuestiones, no se viralicen de la manera que se hace, incluso aprovechándose económicamente por aquellos que graban un vídeo de insulto y luego anuncian dentro de ese vídeo una publicidad que está pagada. En definitiva, que seamos capaces de defendernos ante el principal reto que tienen las democracias del siglo XXI, como es que la ultraderecha utilice esa maquinaria, aprovechando las tecnologías, aprovechando las redes, para viralizar materiales que son tremendamente tóxicos y que lo único que persiguen... Bueno, pues sigue evidentemente en la línea del presidente del Gobierno, ¿no, Pilar? Sí. Respecto al debate abierto en torno a los pseudomedios de comunicación, los bulos, los fakes, las mentiras, las manipulaciones. Agenda de regeneración con el Poder Judicial y con la parte de cómo se lucha contra los bulos. Decía un apunte interesante la ministra de Hacienda: la representación de las urnas salida del 23 de julio está siendo bloqueada, está siendo hurtada del Poder Judicial por el bloqueo de quienes puso el PP hace 5 años. Entonces, la renovación... hace 10 años, lo que pasa es que 2013, llevan ahí 5 de más. 2013. El PP tiene una cierta tendencia natural a que cuando está en la oposición le cuesta mucho renovar el Poder Judicial. Y nos cuesta trasladar la importancia que tiene esto en la calidad democrática, tanto que habla el PP de calidad democrática y de libertad de prensa. El bloqueo afecta a la calidad democrática de este país y roba y hurta la representación de esa ciudadanía que no votó al PP y a Vox y que tiene que estar representada también en el Poder Judicial. Por eso, la agenda va a ir por los dos sitios. ¿Cómo se traduzca frenar los bulos? Es muy complicado. Lo ha sido en toda Europa. Por cierto, que el Partido Popular estaba indignado anoche, decía, bueno, primer bulo de la nueva temporada, decía, porque Pedro Sánchez... Y hoy también hemos tenido rifirrafes. Con gesto serio, calmado, Santos Cerdán se ha desvinculado de lo que hiciera Koldo. Ni sabía que se dedicaba a la venta de material sanitario. Usted nunca se enteró ni tuvo nada que ver. Yo era secretario de Coordinación Territorial. A mí nadie me tiene que llamar para ningún contrato de ningún tipo, y menos de los ministerios. La llamada entiendo que sería en función de, oye, me ha venido Koldo tu pupilo, por así decirlo. No, es que no es mi pupilo, es que esas son interpretaciones que hace usted. No era su pupilo, niega que él fuera el que se lo recomendara a Ábalos y niega que fuera chofer de Sánchez, ni amigo personal. Y discutiendo con el senador del Partido Popular, lo van a ver, aseguraba que cuando detectan irregularidades, ellos las atajan. Fue usted, señor Cerdán, el padrino, el mentor, el patrocinador del señor Koldo García a pesar de conocer su pasado criminal. Usted lo metió en el Peugeot. Usted fue quien lo trajo a Madrid. Sin usted, señor Cerdán, Koldo no hubiera llegado a ningún sitio. No hubiera salido nunca del vertedero o del club de alterno. ¿Ha pensado alguna vez usted en dimitir o al menos abrir un periodo de reflexión de 5 días para tomar la decisión? Veo que como las conclusiones las tenía escritas y le daba igual lo que yo contestara o no contestara, mi responsabilidad política consiste, en este caso, en tomar medidas para cuando hay una irregularidad. Siempre hemos tomado medidas, en este caso, para atajarlas. A diferencia del Partido Popular, donde lo que hicieron fue expulsar a su presidente, traer a Feijóo para callar y tapar. Muchas gracias. Era uno de los momentos más tensos. Ha reconocido que le fichan en 2017 para custodiar los avales de Sánchez y después se ofreció para ser ya chofer de Ábalos y que no ha hablado con él. ¿No ha vuelto a hablar con él? No. O sea, que no es cierto que usted ha estado hablando con él no, antes de que viniese a esta comisión de investigación. No es cierto. He oído que hace 10 días o 15 días yo estuve reunido con él, pues que me traigan las pruebas y estoy encantado de que demuestren que estuve con él o no. Ya le digo que no estuve con él. Ya sabe que tiene la obligación de decir la verdad. Estoy diciendo la verdad. ¿Usted tiene obligación también de creerme cuando digo la verdad o no? No. Bueno. Esa no es una obligación constitucional.
Bueno, pues comparecencia, Antonio, también que ha servido para ver cómo fue ese camino de Koldo en el Partido Socialista. Santos Setán, por cierto, tenemos novedades importantes. Alberto Núñez Feijóo ha reunido hoy a su grupo parlamentario, Congreso y Senado, y anuncia, atención, esto. Sánchez, le van a citar en el Congreso también. Ante la reiterada ausencia de explicaciones, acabamos de registrar en el Congreso de los Diputados una solicitud de comparecencia del presidente del Gobierno. Si sus socios la protegen, comparecerá ante el Senado, pero tendrá que dar la cara tantas veces como sea necesario para contestar a nuestras preguntas. Ángela Vera, Congreso de los Diputados, después de Pilar Velasco, Lucía Méndez. A ver, es una tomadura de pelo que diga el PP que no valoraba la comparecencia de Begoña Gómez o de Pedro Sánchez. Ha estado en el inicio del objeto de las comisiones de investigación y está bien, es su estrategia de oposición. Y es lo que veremos tanto en el Congreso como en el Senado de aquí a junio, que es cuando terminan. A ver, si algún efecto político ha tenido la carta de Pedro Sánchez en estos 5 días de silencio, es seguramente que pierda la intensidad de la tensión que tiene precisamente ver el carrusel de lo que viene a continuación. Se van a redoblar las denuncias, las peticiones de comparecencia, le veremos entrar por el Congreso. Eso antes de que Sánchez dijera vienen a por mí y contra mí con todas, pues tenía cierta tensión. Ahora es verdad que dice, esto es lo que yo he dicho. Vienen a que comparezcan en el Congreso, llamarán a mi mujer en el Senado, vendrán denuncias falsas. No digo que no tenga que dar explicaciones Begoña Gómez, lo que digo es que como Pedro Sánchez ha anticipado lo que iba a hacer el Partido Popular, ahora tiene menos efecto sorpresa, menos tensión y tiene menos desgaste, porque ya es parte de una estrategia que es casi repetida y reiterativa. ¿Irá Sánchez Pilar, al Congreso? Sí. Fíjate que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decía esto anoche. Me van a llamar seguro, Comisión Koldo, Senado. Yo estoy convencido de que a mi esposa y a mí por este tema nos van a llamar a la Comisión del Senado. E iremos, explicaremos lo que tengamos que explicar, pero desde luego esto probará el que al final estamos ante una oposición destructiva, que no da la batalla de las ideas, de las propuestas, y que mediante el amedrentamiento o el intento de ello de intimidación, lo que pretende es pues, imponer una agenda regresiva